Me sentí invisible toda mi vida, pero cuando mi madre me miró a los ojos y dijo que yo no merecía llevar su apellido, supe que nunca había sido parte de la familia que tanto intenté complacer. Tenía solo 7 años cuando escuché a mi padre decirle a mi madre que yo era la equivocación que nunca debió pasar. Estaba escondida detrás de la puerta de la cocina, abrazando a mi muñeca favorita, la única que me quedaba después de que mi hermana mayor, Luciana, hubiera reclamado todas las demás como suyas. En ese momento no entendí completamente lo que significaba ser una equivocación, pero el tono frío de su voz me hizo sentir un vacío en el estómago que permanecería conmigo durante décadas. Me llamo Carmela Vázquez, tengo 47 años y crecí en Córdoba, Argentina, en una casa grande llena de silencios incómodos y miradas de desaprobación. Mi familia era respetada en la ciudad. Mi padre, Ernesto, un juez reconocido, y mi madre, Dolores, la perfecta esposa de sociedad. Mi hermana Luciana, 3 años mayor que yo, era la favorita indiscutible, la hija que cumplía con todos los estándares familiares. Cuando cumplí 10 años, mi abuela Isabel me regaló un pequeño diario con candado. «Para que guardes tus secretos, mi niña», me dijo en un susurro mientras me abrazaba. Fue el único gesto de cariño genuino que recuerdo de mi infancia. Ese mismo día, durante la cena familiar, mi madre anunció orgullosa que Luciana había sido seleccionada para representar al colegio en un concurso nacional de piano. Todos aplaudieron entusiasmados. Yo mencioné tímidamente que había sacado la calificación más alta en matemáticas. Nadie dijo nada. Mi padre solo levantó la mirada del periódico y preguntó: «¿Y para qué sirve eso?». Aprendí a volverme invisible, a existir en los márgenes de mi propia familia. Las empleadas de la casa notaban mi soledad. María Elena, quien trabajaba con nosotros desde antes de mi nacimiento, se convirtió en mi verdadera madre sin que nadie lo notara. Ella esperaba a que todos se fueran para sentarse conmigo en la cocina, preparándome chocolate caliente y escuchando mis historias del colegio. «Eres especial, Carmela», me decía. «Un día todos lo verán». Durante mi adolescencia, mientras Luciana recibía fiestas lujosas por sus cumpleaños, los míos pasaban casi desapercibidos. A los 16, mi padre olvidó completamente la fecha. Cuando se lo recordé durante la cena, simplemente dijo: «Tengo cosas más importantes en qué pensar». Mi madre me compró un vestido 2 tallas más pequeñas, diciéndome que quizás así me motivaría a bajar de peso y ser más presentable. Aquel día lloré en brazos de María Elena. Ella había horneado un pequeño pastel y comprado un libro con su propio sueldo. «Tu familia no te define, mi niña», me dijo mientras secaba mis lágrimas. «Tú defines quién eres». Estudié Derecho, igual que mi padre, intentando ganar su aprobación. Me gradué con honores, pero durante la ceremonia, mientras las familias de mis compañeros tomaban fotografías orgullosas, la mía se fue temprano porque tenían un compromiso importante. Más tarde supe que era la fiesta de compromiso de Luciana. A los 30 años, cuando finalmente conseguí establecer mi propio bufete de abogados, invité a mis padres a la inauguración. Nunca llegaron. María Elena vino en su lugar, trayendo flores y orgullo genuino en sus ojos. «Tu padre está orgulloso, pero ya sabes cómo es. No sabe demostrarlo», me dijo mi madre por teléfono al día siguiente. Era una mentira que ambas reconocíamos, pero que fingíamos creer. En mi cumpleaños número 40, recibí la noticia de que mi abuela Isabel había fallecido. En su funeral, mi familia actuaba como siempre, fría, distante, preocupada más por las apariencias que por el dolor. Mientras todos se concentraban en recibir las condolencias, yo me escabullí a la habitación de mi abuela, buscando algo que me conectara con ella. Fue entonces cuando encontré una caja de madera tallada bajo su cama. Dentro había cartas, fotografías y un sobre amarillento con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que leí cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Si ya pasaste por algo parecido, escribe aquí en los comentarios cuál fue tu reacción. Estoy leyendo todos. La carta estaba fechada el día de mi nacimiento. La letra temblorosa de mi abuela Isabel relataba una verdad que mi familia había enterrado bajo años de silencio y rechazo. Mi querida Carmela,
comenzaba. Cuando leas esto, probablemente yo ya no esté aquí, pero necesito que conozcas la verdad que tu padre y tu madre te han ocultado toda la vida. Según la carta, yo no era hija biológica de Ernesto. Mi madre había tenido una aventura con un profesor de la universidad, mientras mi padre estaba en un viaje prolongado. Cuando descubrió su embarazo, Ernesto amenazó con dejarla y destruir su reputación, pero finalmente aceptó quedarse con la condición de que nadie supiera jamás la verdad. «Te ha culpado por un error que no cometiste», escribió mi abuela. «Tu madre aceptó el trato, sacrificando tu felicidad para mantener su matrimonio y posición social». Dejé caer la carta sobre mi regazo. Las piezas encajaban perfectamente. Las miradas de desprecio de mi padre, la complicidad silenciosa de mi madre, la diferencia en el trato entre Luciana y yo. No era una hija menos querida. Era un recordatorio constante de una traición que mi padre nunca había perdonado. En el sobre también había una fotografía. Un hombre joven de sonrisa amable y ojos idénticos a los míos. En el reverso, con la letra de mi abuela: «Sebastián Morales, tu verdadero padre. Un buen hombre que nunca supo de tu existencia». Guardé la carta y la foto en mi bolso. Cuando regresé al funeral, miré a mi madre a los ojos. Por primera vez en mi vida, vi miedo en ellos. Ella sabía, de alguna manera, que yo finalmente conocía la verdad. Pasé las siguientes semanas investigando a Sebastián Morales. Descubrí que había sido un profesor de literatura brillante y respetado. Había fallecido 5 años atrás en un accidente automovilístico. Nunca se casó ni tuvo otros hijos. La idea de que podría haber tenido una vida diferente, con un padre que tal vez me habría querido, me atormentaba día y noche. Un mes después del funeral de mi abuela, durante la lectura de su testamento, recibí otra sorpresa. Isabel me había dejado su casa de campo y una considerable suma de dinero. «Para que encuentres tu propio camino», decía el documento. Mi padre enrojeció de ira. Mi madre palideció. Luciana protestó diciendo que era injusto. «La casa debería quedar en la familia», sentenció mi padre con frialdad. «Yo soy familia», respondí, mirándolo directamente. «No según la sangre», susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. El silencio invadió la oficina del abogado. Mi madre se cubrió la boca con la mano. Luciana nos miró confundida. El secreto familiar finalmente había sido pronunciado en voz alta. «Así que siempre lo supiste», dije, manteniendo una calma que no sentía. «Y me castigaste toda la vida por algo que no fue mi culpa. No mereces llevar nuestro apellido», respondió, ignorando las lágrimas silenciosas de mi madre. Salí de allí con la dignidad intacta, pero el corazón destrozado. En el estacionamiento, María Elena me esperaba. Aunque ya no trabajaba para mi familia desde hace años, seguíamos en contacto. Había sido mi confidente durante toda mi vida. La abracé y lloré como nunca antes. «Siempre lo supe», me confesó mientras me sostenía. «Tu abuela me lo contó para que pudiera cuidarte mejor. Ese hombre nunca te mereció como hija». En las semanas siguientes, mi padre inició una batalla legal para impugnar el testamento de mi abuela. Usó todas sus influencias como juez. Fabricó documentos que sugerían que Isabel no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó su última voluntad. Yo luché con todas mis fuerzas. Por primera vez, no buscaba su aprobación, sino justicia. El caso se prolongó por meses, drenando mi energía y recursos. En los pasillos del tribunal, mi madre me evitaba la mirada. Luciana repetía como un mantra que yo estaba destruyendo a la familia por dinero. Una tarde, recibí la visita inesperada de mi madre en mi despacho. Envejecida y nerviosa, se sentó frente a mí como una extraña. «Tu padre está decidido a quitarte todo», me dijo con voz temblorosa. «No se detendrá hasta que renuncies a la herencia». «¿Por qué me odian tanto?», pregunté con la voz quebrada. «No te odiamos, Carmela. Yo nunca te odié. Solo fui demasiado cobarde». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sebastián era un hombre maravilloso. Me enamoré de él cuando tu padre y yo atravesábamos una crisis. Cuando supe que estaba embarazada, Ernesto me dio un ultimátum. O abortaba o fingíamos que era suya. Pero jamás debía tratarte como a Luciana.
Acepté para protegerte, pero te fallé todos los días desde entonces. Quería odiarla, pero solo sentí una profunda lástima. Había vivido atrapada en una mentira que ella misma había ayudado a construir. Es tarde para disculpas, mamá, le dije. Demasiado tarde. Se levantó para marcharse, pero antes de salir me entregó un sobre. Esto puede ayudarte en el juicio, susurró. Era una confesión firmada sobre mi verdadera paternidad y cómo mi padre había manipulado el caso actual. La miré alejarse, una mujer rota por sus propias decisiones. En ese momento aún no sabía que sería la última vez que la vería con vida, hasta que, en el silencio de aquella mañana, algo ocurrió. El teléfono sonó a las 4:13 de la madrugada. Era Luciana, con la voz entrecortada por el llanto. «Mamá está en el hospital», dijo. Se tomó un frasco completo de pastillas para dormir. Conduje hasta el hospital como en trance, con la confesión de mi madre guardada en mi bolso. Cuando llegué, mi padre estaba en la sala de espera, la mirada perdida y el rostro desencajado. No me miró cuando entré. Luciana sollozaba en un rincón. «Está en coma», me informó el médico. «Las próximas 48 horas serán cruciales». Pasé la noche entera sentada junto a su cama, sosteniendo su mano fría mientras las máquinas marcaban un ritmo débil pero constante. Le hablé como nunca antes había podido hacerlo. Le conté mis sueños de niña, mis miedos, mi dolor. No sé si me escuchaba, pero necesitaba decirlo todo. Por la mañana, mi padre entró en la habitación. Se veía más viejo, más vulnerable. «Esto es tu culpa», murmuró sin mirarme. «La presionaste demasiado». «No, papá. Es nuestra culpa. De todos nosotros. Construimos una familia sobre mentiras y secretos». Saqué la confesión de mi bolso y la coloqué sobre la mesita de noche. Ella quería hacer lo correcto, por fin. Mi padre tomó el sobre, leyó su contenido y lo guardó en su chaqueta sin decir una palabra. Salió de la habitación y no regresó en todo el día. A la mañana siguiente, mi madre abrió los ojos, débil pero consciente. Me miró con una claridad que nunca había visto antes. «Perdóname», susurró con voz rasposa. Le apreté la mano. «Te perdono, mamá». Una lágrima rodó por su mejilla pálida. «Siempre fuiste la más fuerte de nosotros». 3 días después, cuando los médicos confirmaron que estaba fuera de peligro, recibí una llamada de mi abogado. Mi padre había retirado la impugnación al testamento. La herencia de mi abuela era oficialmente mía, sin condiciones ni disputas. No entendí su repentino cambio hasta que, esa misma tarde, encontré un sobre bajo la puerta de mi departamento. Dentro había papeles legales. Mi padre había iniciado los trámites para revocar legalmente mi derecho a usar su apellido. «Ya que tienes la herencia de Isabel, no necesitas nada más de esta familia», decía la nota escrita con su puño y letra. El dolor me atravesó como una puñalada física. Después de 40 años, seguía rechazándome, negándome incluso el derecho a un nombre. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que la rabia reemplazó al dolor. Firmé los papeles. Si quería borrarme de su vida y de su familia, le concedería ese deseo, pero en mis términos. Durante las siguientes semanas, mientras mi madre se recuperaba en casa, yo puse en marcha un plan. Contraté investigadores privados que revelaron lo que sospechaba. Mi padre había construido su fortuna y prestigio mediante sobornos y sentencias manipuladas. Tenía cuentas millonarias en paraísos fiscales, propiedades no declaradas y una red de influencias corruptas. No usé esa información para destruirlo públicamente, aunque podría haberlo hecho. En lugar de eso, la guardé como garantía mientras avanzaba con la segunda parte de mi plan. Visité a María Elena, quien ahora vivía modestamente en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. A sus 78 años, seguía teniendo la misma dignidad y calidez que recordaba de mi infancia. «Tengo algo para ti», le dije, extendiéndole un sobre. Dentro había una escritura. La casa de campo de mi abuela, valorada en más de $1 millón, ahora estaba a su nombre. «No puedo aceptar esto», dijo con lágrimas en los ojos. «Fuiste más madre para mí que la mujer que me dio a luz», respondí.
Esta es mi forma de agradecerte por haberme dado el amor que mi familia me negó. También le entregué una cuenta bancaria con fondos suficientes para que viviera cómodamente el resto de su vida. Siempre vi en ti a la niña que no tuve, me confesó mientras me abrazaba. Cuando te rechazaban, quería llevarte conmigo y protegerte de todos ellos. La noticia de que había transferido mi herencia a la antigua empleada de la casa llegó rápidamente a oídos de mi familia. Mi padre me citó en su despacho, furioso. ¿Has perdido la razón?, gritó, golpeando el escritorio. Ese patrimonio pertenecía a los Vázquez. Ya no soy una Vázquez, ¿recuerdas? Tú mismo te encargaste de eso. Su rostro enrojeció de ira. Impugnaré esa transferencia. Ninguna sirvienta va a quedarse con lo que pertenece a esta familia. Sonreí con calma mientras deslizaba sobre su escritorio una carpeta. Adelante, pero antes, echa un vistazo a estos documentos. Creo que la Fiscalía Anticorrupción estaría muy interesada en ellos. Mientras hojeaba los papeles, su rostro pasó del rojo al blanco. Allí estaba todo: fechas, nombres, montos, cuentas bancarias. Su imperio de corrupción expuesto en detalle. No te atreverías, murmuró. No me conoces, papá. Nunca te tomaste el tiempo para hacerlo. Pero ahora sí sabes de qué soy capaz. Me levanté para marcharme. En la puerta, me detuve y me giré. Por cierto, ya inicié los trámites para cambiar mi apellido. Ahora soy Carmela Morales, como mi verdadero padre. La expresión de derrota en su rostro fue mi verdadera herencia. Por primera vez, me veía, no como la hija que rechazó toda su vida, sino como la mujer que finalmente había tomado el control. Salí de esa casa sabiendo que nunca volvería. Luciana me llamó esa noche, histérica, acusándome de destruir a la familia. Le dije la verdad sobre nuestro padre, sobre la mentira en la que habíamos crecido. Al principio no me creyó, pero prometió investigar por su cuenta. ¿Qué más quieres de nosotros?, me preguntó finalmente. Nada, respondí con sinceridad. Por primera vez en mi vida no necesito nada de ustedes. Solo que en aquel momento yo aún no sabía toda la verdad. Pasaron 6 meses. La vida había encontrado un nuevo ritmo. Mi bufete prosperaba. Había adoptado un perro de un refugio, un viejo labrador al que llamé Sebastián, como el padre que nunca conocí, y visitaba regularmente a María Elena en la casa de campo. Ella había transformado el lugar con pequeños detalles: flores frescas, manteles bordados, el aroma de pan recién horneado. Por primera vez, esa casa se sentía como un verdadero hogar. Una tarde, mientras revisábamos fotografías antiguas en el porche, María Elena sacó un sobre desgastado de entre sus pertenencias. «Hay algo más que debes saber», me dijo con voz grave. «Lo guardé todos estos años porque tu abuela Isabel me hizo prometer que te lo entregaría solo cuando estuvieras realmente lista, cuando ya no buscaras la aprobación de tu familia». Con manos temblorosas, extraje del sobre amarillento una serie de cartas. Eran de Sebastián Morales para mi madre, todas devueltas sin abrir. La última estaba fechada un mes antes de mi nacimiento. «Tu madre nunca le dijo que estaba embarazada», explicó María Elena. Cuando él intentó contactarla, Ernesto interceptó las cartas. Sebastián nunca supo que iba a tener una hija. Entre las cartas había un pequeño cuaderno, el diario personal de Sebastián, que mi abuela había conseguido después de su muerte a través de un viejo amigo en común. Pasé la noche entera leyendo las palabras del hombre cuya sangre corría por mis venas. Era poeta además de profesor, amante de los atardeceres y el café amargo. Coleccionaba relojes antiguos y tenía una risa que iluminaba habitaciones enteras, según sus amigos. Se había enamorado profundamente de mi madre, y cuando ella rompió la relación sin explicaciones, quedó devastado. Las últimas páginas del diario revelaban algo que me dejó sin aliento. Sebastián había sospechado del embarazo. Había intentado encontrar a mi madre repetidamente. Incluso contrató un detective privado que confirmó el nacimiento de una niña. En su última entrada, escribió: «Tengo una hija en alguna parte. Una hija que no me conoce. Solo espero que algún día el destino nos reúna. La esperaré siempre». Pero el destino nunca lo permitió.
Murió sin conocerme, buscándome hasta el final. Lloré como nunca antes. No solo por la familia que me rechazó, sino por la que nunca tuve la oportunidad de conocer. A la mañana siguiente, decidí buscar la tumba de Sebastián. Estaba en un pequeño cementerio a las afueras de Mendoza. Llevé flores silvestres y me senté junto a la lápida de mármol sencillo. «Hola, papá», dije en voz alta, sintiendo por primera vez el peso y la ligereza de esa palabra. «Soy Carmela, tu hija». Pasé horas hablándole, contándole mi vida, mis sueños, mis luchas. Prometí visitarlo regularmente. Prometí vivir la vida que él habría querido para mí, auténtica, valiente, compasiva. Cuando me levantaba para irme, noté a una mujer mayor observándome desde lejos. Se acercó con pasos cautelosos. «¿Conocías a Sebastián?», preguntó con curiosidad. «Soy su hija», respondí, las palabras aún extrañas en mi boca. Su rostro palideció. «Imposible. Sebastián no tuvo hijos». Le conté mi historia, mostrándole el diario y la fotografía que guardaba en mi cartera. La mujer, Elisa, había sido colega y amiga cercana de mi padre biológico durante 20 años. «Dios mío», susurró, «eres idéntica a él. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Ahora entiendo por qué nunca dejó de buscar». Me invitó a su casa, donde guardaba cajas enteras con recuerdos de Sebastián, libros publicados, fotografías, incluso grabaciones de su voz dando conferencias. Me regaló varios objetos: un reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo, un ejemplar firmado de su único poemario, una bufanda tejida que aún conservaba su aroma. «Él habría estado tan orgulloso de ti», me dijo al despedirnos. «Siempre supo que existías. Siempre te amó, incluso sin conocerte». Esa noche, de regreso a Córdoba, recibí una llamada inesperada. Era Luciana. «Necesito verte», dijo con voz quebrada. «Es importante». Nos encontramos en una cafetería discreta. Mi hermana, ¿podía seguir llamándola así? Lucía demacrada, con ojeras profundas y el cabello descuidado. «Investigué lo que me dijiste sobre papá», comenzó. «Tenías razón. Encontré documentos, conversaciones grabadas. Todo este tiempo viví en una mentira». Le tomé la mano por encima de la mesa, un gesto que nunca antes habíamos compartido. «¿Qué vas a hacer?», pregunté. «Me voy», respondió. «No puedo seguir viviendo bajo el mismo techo que él, fingiendo que todo está bien. Mamá también se irá. Ha solicitado el divorcio». Sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. No buscaba venganza, pero la verdad finalmente había salido a la luz. ¿Dónde irán? No lo sé. Lejos. Mamá quiere empezar de nuevo. Le ofrecí ayuda económica, que rechazó con una dignidad que nunca había visto en ella. Antes de marcharse, sacó un pequeño paquete de su bolso. «Encontré esto entre las cosas de mamá. Creo que te pertenece». Era un mechón de cabello de bebé en una cajita de cristal. Mi cabello. Y junto a él, una pequeña nota con la letra de mi madre. «Mi mayor error no fue amarte, sino permitir que él te hiciera creer que no lo hacía». 2 semanas después, recibí la noticia. Mi padre había sido detenido por corrupción. Alguien había filtrado los documentos a la fiscalía. Nunca supe si fue Luciana o mi madre. No importaba ya. Mientras su imperio se desmoronaba, yo construía uno nuevo. Con María Elena como guía y apoyo, establecí una fundación con parte de la herencia de mi abuela. La llamé Fundación Sebastián Morales, dedicada a proporcionar apoyo legal gratuito a mujeres y niños en situaciones de vulnerabilidad. En la inauguración conocí a Gabriel, un abogado especializado en derechos humanos. Nuestras miradas se cruzaron durante mi discurso, y algo en sus ojos me dijo que entendía el dolor y la redención, que tenía sus propias cicatrices y sus propias victorias. 6 meses después, mientras cenábamos en la casa de campo, ahora nuestro refugio de fin de semana, le conté toda mi historia. No me juzgó, ni me compadecido. Simplemente me abrazó y me susurró: «Todo lo que viviste te trajo hasta aquí, hasta mí. No cambiaría ni un solo capítulo de tu historia». Mi madre y Luciana se establecieron en Barcelona. Hablamos ocasionalmente por teléfono. Las heridas son profundas,
pero estamos aprendiendo a construir una relación diferente, basada en la verdad. Mi padre fue condenado a 12 años de prisión. Le escribí una carta diciéndole que lo perdonaba, no por él, sino por mí. Nunca respondió, y no esperaba que lo hiciera. María Elena vive feliz en la casa de campo, rodeada de flores, y los nietos de sus hermanas que la visitan cada fin de semana. Me llama hija, y yo la llamo mamá, sin que nadie nos escuche, en la intimidad de nuestros corazones reconciliados con el pasado. Hoy, mientras escribo estas líneas, miro el reloj de bolsillo de Sebastián que siempre llevo conmigo. No busco ya un apellido que me defina o una familia que me acepte. He creado mi propio lugar en el mundo. He reescrito mi historia con mis propias palabras. La sangre puede determinarte, pero son tus decisiones las que te definen. Perdí una familia, pero encontré algo más valioso. Me encontré a mí misma. A veces pienso en aquella niña asustada, escondida detrás de la puerta de la cocina, abrazando su muñeca. Quisiera decirle que todo estará bien, que el rechazo no define su valor, que algún día entenderá que la familia no siempre es la que te toca por nacimiento, sino la que construyes con amor y verdad. Hoy sé que nunca fui la equivocación. Ellos fueron quienes se equivocaron al no ver el tesoro que tenían frente a sus ojos. Y mientras el sol se pone sobre los viñedos que rodean la casa de campo, pienso en todos los apellidos que he llevado y descartado. Ahora soy simplemente Carmela. Y es suficiente. Es todo lo que necesito ser. Cuéntame de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Saber que hay alguien al otro lado escuchándome ya me reconforta.